voy a hablar de la investigación en ciencias del aprendizaje, qué evidencias nos está aportando esta investigación sobre cómo los niños y las niñas aprenden mejor y cómo esas evidencias se han traducido en ciertas actuaciones educativas de éxito, que se basan en los últimos resultados de la investigación sobre cómo las niñas y niños aprenden y se desarrollan mejor. Dividiré la presentación en estas dos partes. En primer lugar, hablaré de lo que se ha conocido como el giro dialógico de las ciencias del aprendizaje. Y después me centraré en ir presentando, en concreto, evidencias de esta investigación en ciencias del aprendizaje y las actuaciones educativas de éxito que se basan en esas evidencias y los resultados que están produciendo en aprendizaje ya en muchas escuelas de infantil, primaria y secundaria en nuestro contexto y a nivel internacional. Empezaré con el giro dialógico en las ciencias del aprendizaje y empezaré hablando de mi propia experiencia y luego veréis por qué. Yo estudié magisterio en la Universidad de Barcelona, eso fue a finales de los 90, y después de hacer magisterio, que es una profesión que siempre me había apasionado desde pequeña, tenía la sensación de que me quedaban muchas preguntas sin resolver, ¿no? Muchas cuestiones sin resolver, así que decidí continuar estudiando y en ese momento lo que me recomendaron fue hacer la licenciatura en psicopedagogía. Como muchas y muchos de vosotros y vosotras que estáis hoy aquí, pues también tendréis. En esa carrera en la Universidad de Barcelona, bueno, como sabéis, teníamos muchas asignaturas sobre el aprendizaje de las diferentes áreas curriculares y los procesos psicológicos implicados en esos aprendizajes. En las diferentes asignaturas que tuve, procesos psicológicos del aprendizaje de la lengua, del aprendizaje de las ciencias, en todas se empezaba con una teoría. Era la teoría del aprendizaje verbal significativo de David Ausubel y en concreto se partía del siguiente principio. Página 235 de este libro de Ausubel que firma con Novak y Canesian. Dice, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. En función de este principio se nos decía que la clave para conseguir máximos resultados en matemáticas, en ciencias, en lengua, era esta idea. Teníamos que adaptar los currículums a los niveles previos de partida para así fomentar más desarrollo cognitivo en esas áreas. Así que yo acabé la licenciatura en psicopedagogía conociéndome muy bien toda la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel. Sin embargo, cuando acabé, en lugar de tener más respuestas, tenía todavía más preguntas. Y tuve la suerte en ese momento de conocer a mis compañeros y compañeras del Centro de Investigación CRIA y en concreto a Ramón Flecha, quien me animó profundamente a encontrar esas respuestas no en España, sino fuera de aquí. Y creamos el sueño conjuntamente de ir a hacer el doctorado a la primera universidad del mundo en psicología de la educación. Esa universidad es la Universidad de Wisconsin-Madison, como se ha comentado anteriormente, que es donde he realizado mi doble doctorado. Y bueno, fui premiada con una beca Fulbright del Ministerio y del Gobierno de Estados Unidos para cursar estos estudios aquí. En la primera clase que hice en el Departamento de Psicología de la Educación, con el que era entonces el jefe de departamento y uno de mis codirectores de tesis, tuve un seminario que se llama Teorías del Desarrollo Humano. Y es un seminario muy famoso en esta universidad y, de hecho, participan en él estudiantes que no son de la Facultad de Educación y de Psicología, sino de otras áreas, porque tiene una fama muy grande. El funcionamiento de este seminario, a diferencia de las universidades españolas, es que te lees los artículos científicos en casa y los trabajas, ¿no? Casa en la biblioteca, y cuando vas a clase tienes que ir con ese artículo trabajado y plantear cuestiones para el debate, siempre hablando no de opiniones, sino de lo que está escrito por parte del autor que se está leyendo. Bien, el artículo que leíamos para el primer día de clase era un artículo de la Harvard Educational Review, la revista de ciencias de la educación de Harvard, en el que, del autor Karen Egan, quizás os suena, en el que este autor planteaba
cómo ha habido teorías psicológicas que, a pesar de tener graves errores en el diseño de la investigación y en las propias lógicas de los principios que las subyacen, han tenido muchísima influencia en el desarrollo curricular a nivel mundial. En ese artículo, entre otras teorías, se hablaba de la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel. En concreto, el autor, después de plantear los diferentes errores que hay detrás de todos los estudios que sustentan esa teoría, llega a esta conclusión, y es que la falta de demostraciones empíricas claras de su beneficio para la educación debería al final conducir hacia su disolución. Y va aportando los diferentes argumentos que le conducen a hacer esta afirmación. A quien le interese leer este artículo os lo puedo enviar por correo electrónico. Os podéis imaginar que cuando yo leí esto sentí una profunda decepción intelectual y ética. Me había pasado 6 años de mi vida creyéndome que el autor de referencia para ayudar a los niños y las niñas a salir del fracaso y de la exclusión era David Ausubel, y mientras tanto a nivel internacional ya se sabía que su teoría tenía graves errores metodológicos detrás. Yo no solo me leí este artículo, sino que antes del seminario aproveché para leerme todo lo que había en la Universidad de Ausubel y que no había llegado nunca a España. Y eso eran pues muchos otros artículos y diferentes libros. Me fui con todo ese material fotocopiado al seminario y evidentemente lo primero que hice al llegar a la clase fue dirigirme a mi profesor y explicarle lo que había supuesto para mí esa experiencia. Le dije, bueno, es que el autor del que aquí se habla y esta teoría de la que se demuestran estos graves errores ha sido la base teórica fundamental de toda la reforma del sistema educativo de mi país. Esto fue lo que contestó. Pues aquí este autor no se lee y no se usa. Quizás es que era el amigo de ese que hizo la reforma en tu país. Así empezó el seminario en Teoría del Desarrollo Humano con los mejores estudiantes seleccionados del mundo que participan en esta clase. Y hablábamos de cómo puede ser que haya políticas educativas basadas en teorías que han demostrado ya no tener reconocimiento a nivel internacional. A quien le interese, ya os comento porque ahora no vamos a entrar a cada una de las razones, pero el autor del artículo va analizando uno por uno los diferentes argumentos que le conducen a esa afirmación. Entre estos 4 y a quien entre esos lo puedo enviar. Me di cuenta también, al leer muchas otras cosas que aquí nunca habían llegado, una de las razones por las cuales David Ausubel no era un autor y no ha sido un autor de referencia en Estados Unidos. Desde luego, alguien que en su teoría hace afirmaciones de corte racista no puede ser la base de ninguna práctica educativa que supere el fracaso escolar de los niños y niñas de diferentes entornos y clases sociales. En este otro libro, Ausubel afirma: muchos padres negros poseen escasa escolaridad y, por consiguiente, son incapaces de apreciar su valor. En otra página, debe concederse desde el principio que el niño culturalmente marginado manifiesta de manera característica poca motivación intrínseca por aprender. Y a nivel de la universidad afirma que no hay que concentrarse en la promoción social, sino que lo que hay que hacer con los estudiantes de entornos desfavorecidos es enseñarles el dominio de destrezas intelectuales básicas, antes de recurrir a la práctica omnipresente de la promoción social que produce estudiantes graduados preuniversitarios funcionalmente ignorantes. Bien, las consecuencias que hemos vivido en España como resultado de aplicar estas teorías al desarrollo curricular y a la adaptación de los currículums a diferentes entornos y perfiles de estudiantes ya las conocemos y lo demuestran los datos estadísticos a nivel internacional. Esto no nos habría pasado si hubiésemos estado en contacto, si las personas que estuvieron detrás de esas teorías hubiesen estado en contacto con la comunidad científica internacional en ciencias del aprendizaje. Esa comunidad científica nos informa que se han producido unos cambios sustanciales en la forma como se entiende el aprendizaje desde los años 60 hasta la actualidad. En los años 60, no analizaré los detalles, pero sabéis que se produjo una revolución en las ciencias que se denomina revolución cognitiva y que fue una reacción lógica a otra corriente que había sido el conductismo. El conductismo intentaba explicar el aprendizaje como un conjunto de estímulos que sean de diferente tipo, que hagan diferentes respuestas y conductas en las de los estudiantes.
Y el conductismo no apelaba nunca a la mente. La mente para el conductismo era una caja negra, todo es conducta observable. La revolución cognitiva, en el caso de la psicología, fue decir, bueno, tampoco es así, porque algo que es inherentemente humano, que es la mente, y las características, tiene un papel en la explicación del aprendizaje. Ahí es donde se encuentran personas como Chomsky, que revolucionó la lingüística con la teoría de la gramática universal, y en psicología de la educación y de la instrucción, el padre de la revolución cognitiva fue Jerome Bruner. Está todavía en activo en la Universidad de Nueva York con 96 años. Bien, pues esa nueva concepción de aprendizaje nos informó de muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué pasa en las mentes de los niños y de las niñas cuando se les plantea un problema escolar? Y nos ayudó mucho a entender esos procesos cognitivos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que las teorías del procesamiento de la información nos abrieron la caja negra que había sido para el conductismo de la mente, alrededor de los años 80, esa comunidad científica da un giro. Es lo que se ha conocido como giro dialógico, consistente en reconocer que ni todo se puede explicar a través de la conducta observable del ambiente, ni todo se puede explicar tampoco a través de los procesos cognitivos que suceden dentro de la mente humana. Tenemos que fijarnos en el contexto sociocultural donde trabaja esa mente y en las interacciones sociales que ocurren para poder entender por qué niños y niñas con currículos muy bien desarrollados y con materiales muy buenos aprenden unos muy bien y a otros les cuesta más, por ejemplo. Si no atendemos a esos factores socioculturales, a los valores, a los códigos lingüísticos, al tipo de comunicación que se produce en el entorno en el que aprenden esos niños y esas niñas, no vamos a llegar a desarrollar actuaciones que realmente conduzcan al éxito de todos y de todas. Ese giro dialógico coincide en señalar que la clave del aprendizaje, desde aproximadamente los 80 hasta la actualidad en la sociedad de la información, se encuentra en la interacción, en la comunicación y en la comunidad cultural donde se aprende y nos desarrollamos. El padre del giro dialógico es Vygotsky y la teoría sociocultural que también conocéis. Aquí os pongo algunas de estas teorías derivadas de la teoría sociocultural de Vygotsky que están en la base del giro dialógico de las ciencias del aprendizaje actuales. Incluso Jerome Bruner, que como os comentaba había sido el padre de la revolución cognitiva en psicología de la instrucción, él mismo reconoce en un libro que se publica en los 90, traducido al castellano como La educación, puerta de la cultura, que la psicología es una ciencia sin futuro si no se dedica al estudio de la intersubjetividad, el estudio de lo que pasa a nivel de la interacción social y de los contextos culturales de los niños y de las niñas. En esa teoría, además, Bruner elabora especialmente la importancia de la narración y del lenguaje y de los relatos en el desarrollo cognitivo. O sea que el padre de la revolución cognitiva en psicología, él mismo reconoció mundialmente, y así lo publicó en este libro y en otros artículos, que él cambiaba su teoría para que fuera útil para la mejora de la educación. Mientras esto había sido así, también sucedía que incluso en los ámbitos donde este giro dialógico podría pensarse que era todavía más difícil, también estaba sucediendo. Por ejemplo, en la antropología evolucionaria hay un autor que se llama Mike Tomasello, del Max Planck Institute en Alemania, donde se ha estudiado cómo, a diferencia de los chimpancés que se acercan más a nivel mental a la mente humana, no son iguales que nosotros y nosotros. Nosotros tenemos lo que ellos identifican aquí, representaciones cognitivas dialógicas en la propia estructura mental que hacen que los bebés, desde el momento en el que nacen, sean capaces de ponerse en el lugar de otras personas y de entender la mente de otras personas. Mientras el giro dialógico estaba sucediendo a nivel internacional, incluso en áreas como la antropología evolucionaria, en los años 80, en España, estábamos centrándonos en que la clave del aprendizaje se encontraba en la identificación de los conocimientos previos, que la teoría de referencia aquí era la concepción constructivista del aprendizaje verbal significativo de Auckland, y el Bruner, del que a mí se me habló entre el 2000 y el 2002 en la Universidad de Barcelona, era el Bruner de las teorías del procesamiento humano de la información, cuando el propio Bruner ya había, en pasados años, que había reconocido que cambiaba su teoría. Lo que nos indica todo esto es que, igual que las sociedades cambian, las concepciones de aprendizaje que explican
cómo aprendemos y bajo qué circunstancias aprendemos más y mejor, también cambia. Nos tenemos que pasar de fundamentarnos en concepciones del aprendizaje de la sociedad industrial a concepciones del aprendizaje de la sociedad de la información. Este cuadro plantea, ¿no?, a nivel general ese paso y cómo actualmente nos encontramos en la cuarta columna, que tiene diferencias sustanciales que recogen algunas de las aportaciones anteriores, pero que las enmarca en un contexto en el que se prioriza la comunicación, la interacción y la implicación de toda la comunidad en los procesos educativos de los niños y de las niñas. La corriente científica que está dándonos más aportaciones y desvelando más secretos sobre el aprendizaje de los niños y de las niñas es una corriente denominada ciencias del aprendizaje, que empezó en Estados Unidos a finales de los 70 y que se ha introducido en Europa desde hace aproximadamente, no llegará a una década. Esta corriente es interdisciplinar, une a investigadores e investigadoras de psicología cognitiva, de lingüística, de antropología, de sociología, de la neurociencia, todos juntos y juntas para entender desde diferentes aportaciones y perspectivas cómo las personas aprendemos y cómo podemos diseñar entornos de aprendizaje que se basen en esas explicaciones científicas de cómo estamos aprendiendo más y mejor. Esa corriente se denomina ciencias del aprendizaje y es importante que lo conozcáis como lo que sería la comunidad científica de referencia para entender y mejorar el aprendizaje de todos los niños y de todas las niñas. En España se ha introducido hace muy poco, es muy reciente esta línea, y en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad Internacional de Cataluña, hemos organizado un seminario internacional sobre este tema, y es la primera vez que se hace en España, donde han participado las figuras, los autores y las autoras que están realizando las contribuciones más importantes a nivel mundial. Son los padres y las madres, dijésemos, intelectuales de esta nueva corriente. Entre ellos y entre ellas se encontraba, por ejemplo, Courtney Camden, profesora emérita de Harvard, que es la persona, la teórica, que ha desarrollado toda la línea de análisis del discurso en el aula. Anne Edwards, de la Universidad de Oxford, que es una de las personas de referencia actuales en el sector de la teoría sociocultural vygotsquiana, o Linda Herbert, de la Universidad de Cambridge. El acuerdo internacional en ciencias del aprendizaje es el siguiente. No porque yo lo esté explicando aquí ahora, sino que nosotros siempre decimos ir a las revistas científicas de impacto, a donde publica la comunidad científica internacional, y algunos de estos lugares donde publica la comunidad científica son estas revistas que veis en la diapositiva. El Journal of the Learning Sciences, que es la revista científica más importante de esta corriente denominada Ciencias del Aprendizaje. También hay una revista europea que es con el título Learning and Instruction, Aprendizaje e Instrucción, o el Journal of Educational Psychology, donde podéis encontrar los últimos resultados en las investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje. Lo que veréis en todos esos artículos es que las palabras clave, los temas claves de los que hablan son interacción, comunicación, diálogo, cultura y comunidad. Esos son los elementos fundamentales de los que depende la enseñanza y el aprendizaje en las actuales sociedades. Cualquier escuela del mundo, cualquier instituto del mundo que quiera mejorar los resultados de sus estudiantes tiene que basarse en el aprendizaje. Como os comentaba, esta nueva corriente de las ciencias del aprendizaje tiene por objetivo elaborar estas comprensiones científicas sobre el aprendizaje humano. Pero no es una ciencia que se quede a ese nivel, sino que esas comprensiones que elaboran de cómo se aprende las transfieren, las traducen en ideas concretas para el profesorado y para la comunidad educativa en general de cómo llevar esas evidencias científicas a las aulas, a las bibliotecas, a otros espacios de aprendizaje, a los museos, a tanto a la educación formal como a la educación no formal. Es un campo de investigación aplicado y ese es el tipo de investigación que más relevancia tiene actualmente a nivel mundial. La primera evidencia que encontramos en las ciencias del aprendizaje es que la clave del aprendizaje en la actualidad se encuentra en la interacción dialógica. Como os decía, el padre del giro dialógico en ciencias del aprendizaje es Lev Vygotsky. La teoría sociocultural, uno de los conceptos clave
que incluye, y que lo conocéis, es la zona de desarrollo próximo. En la zona de desarrollo próximo, Vygotsky la describía así. Es la distancia entre el nivel de desarrollo real, que está determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Vygotsky entendía que el aprendizaje parte de la interacción social. No es una cosa que esté dentro nuestra, sino que emerge en los procesos interactivos. Pero Vygotsky aportó algo más, y de esto no es de lo que más se ha hablado en nuestro contexto. Vygotsky hablaba especialmente de las herramientas, tanto culturales como simbólicas y materiales, que hacen posible pasar de lo intersubjetivo, de lo que hacemos en interacción con otras personas, al plano individual o intrasubjetivo. Entre esas diferentes herramientas de las que disponemos las personas, hay una que está por encima de las demás en cuanto a capacidad de producir esta internalización de lo que se construye colectivamente. Esa herramienta es el lenguaje. Si habéis leído, por ejemplo, Vygotsky no solo tiene el libro de desarrollo de los procesos psicológicos superiores, sino que su segundo libro por excelencia es Pensamiento y lenguaje. Esa es la tesis central de Pensamiento y lenguaje. El lenguaje es la herramienta simbólica por excelencia de la que disponemos las personas para hacer propio lo que se ha compartido en el plano social. El lenguaje es la vía hacia el desarrollo de los procesos psicológicos superiores porque nos permite crear conocimiento conjuntamente y internalizar el plano intersubjetivo. Otros investigadores e investigadoras han profundizado en esas ideas de Vygotsky. Por ejemplo, Barbara Rogoff explica con muchos estudios entre padres e hijos de diferentes comunidades culturales cómo el lenguaje permite compartir el foco de atención sobre las actividades que se llevan a cabo. Brunner habla cómo el lenguaje hace posible comprender la mente de otras personas diferentes a nosotros y a nosotras. O Habermas explica desde la filosofía y la sociología